Hoy miércoles 9 de noviembre estamos nuevamente aquí por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Dios nos concede nuevamente estar aquí a mí, al hermano Denis, Amén. compartiendo estos estudios de lección muy importantes, muy interesantes. Sin duda que cada día, mis queridos hermano Denis, aprendemos. Nos damos cuenta que no lo sabemos todo y cada día aprendemos más. Aprendemos. Y creo que el conocimiento que Dios da en su palabra es infinito. Amén. Dice la sierva del Señor que es como el mar, inagotable. Es la sabiduría del cielo. Así Y es. este libro, que es la palabra de Dios, no se ha podido terminar de predicar, ni nunca se terminará. No. Imaginémonos cuántos predicadores predican de la palabra de Dios y no dicen a ellos, ya no hay nada que predicar, ya se predicó todo. No, al contrario, es inagotable. es inagotable la enseñanza del Señor. Y esta semana no ha sido la decisión para nosotros, hermanos, la verdad que ha sido una bendición muy grande para nosotros. Mi hermano Denis, que estamos aquí, y ese es nuestro deseo, que también sea para ustedes. Amén. Hoy miércoles queremos recordarles que, como siempre, que hay culto en la iglesia de Venimiento de Irving, Texas, y también en Fort Worth. Les hacemos una invitación para que nos visiten, aquellos que quieran venir a acompañarnos, a los miembros como a las visitas, que nos reunamos los miércoles. Démosle un tiempo en la semana al Señor. Eso es una bendición que por experiencia se los comparto. Y también no nos olvidemos que hoy miércoles también hay altar de peticiones a las 11 del día, en el horario del área del centro. Así es de que estemos por ahí pendientes también de esa programación que será transmitida en vivo. Bueno, ¿qué más podemos decir y recordarles? Pues que no se olviden de hermanos, de darle like a estos estudios, y que para que pueda llegar a mucha gente, y compartirlos con sus amigos, familiares, y bueno, nada perdemos. Aquel que lo vio, que lo escuchó, tal vez lo escucha por un rato, pero algo que se quede en la mente de aquella persona, algún día va a ser como una semilla que nazca, que dé fruto. Amén. También quiero seguir recordando el canto que ayer apenas les recomendamos. Es ese canto del 359, trabajad en la obra del Señor, ¿verdad? Trabajar como siervos de Dios. Trabajad como siervos de Dios. Seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con los bienes que da, y el deber que nos toca cumplido será. Amén. Trabajar. Esperad y velar, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Nos invita este canto a que trabajemos y esperemos su venida. No Así estemos ociosos. Y bueno, ese ha sido mi saludo para ustedes, esperando que el Señor hoy les bendiga a ustedes, que hayan sido bendecidos y que sigamos fieles, sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Mandamos un saludo a todos ustedes, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que nos sintoniza por los medios de televisión en Houston, Dallas, San Antonio, así como también por los canales de internet. Ahí tenemos mucha audiencia y nos da mucho gusto saber que los hermanos están esperando siempre el alimento diario. Amén. En el Padre Nuestro viene una frase que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Y esto también se refiere más primordialmente a lo espiritual. Y el pan que Dios nos da cada día siempre llega. Gracias a Dios por estos medios que ha provisto el Señor para que este canal se pueda transmitir la palabra de Dios. Agradecemos también a Dios por nuestro hermano Eliseo, que siempre está tras cámaras, siempre ahí pendiente de lo que necesitamos. Y a todos los que trabajan también en este ministerio, en los aparatos. Es una obra en conjunto, y Dios ha bendecido este ministerio con esos dones, con esos talentos, y gracias a Dios por ello. Para nosotros es un gran honor, un privilegio trabajar en esta obra, y seguiremos adelante. Hermano Denis, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano Joselito, gracias a Dios, bien. ¿Y usted? También, gracias a Dios. Qué bueno. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo, como decía anteriormente, decíamos ayer, dependiendo a qué hora usted nos puede escuchar, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Así es que le mandamos un caluroso saludo a la distancia, esperando que sea también para usted una bendición el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Recuerde que nos estamos alimentando. Es una bendición cada día tener un estudio, una lección de cada día. Por eso se llama la lección de Escuela Sabática, que tenemos un día de estudio. Y esto es lindo porque esto se nos anima a ¿qué cosa?
a estudiar la palabra de Dios. Cada día tenemos una lección y tenemos un mensaje, una reprensión, una bendición para nuestro bien. Así es que gracias a usted que está ahí ya pendiente, sintonizándonos a través de los medios de comunicación, de las plataformas, de lo que es la radio, la televisión e internet. Así es que avísele a sus amigos, a sus hermanos, comparta también usted, como decía mi hermano, hágale likes ahí al teléfono, esa rayita que está ahí, para que podamos compartir con otros y llegar a otras personas que conozcan esta gran verdad. Así es que gracias, hermanos queridos, por darnos la oportunidad de poder llegar a ustedes, a sus hogares, en el vehículo, si va manejando, va para el trabajo, viene del trabajo. Tenga un bendecido día en este miércoles, ya mitad de semana. Como decía nuestro hermano, pues hay servicio de oración y testimonio, testificar de las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, lo que está haciendo el Señor y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Así es que el que tenga oportunidad de ir a la iglesia, pues vaya, ¿verdad? Hay una bendición el poder congregarnos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces, ¿qué le parece si entramos en la oración? Claro, quisiera antes mencionar algo que me vino a la mente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice que bienaventurado los que leen y oyen la palabra de esta profecía. Amén. Y hermanos, queridos hermanos, cuando no podemos leer, cuando no podemos escudriñar, denos el tiempo de escuchar. Hay que darnos el tiempo para escuchar. Así es. Y lo hacemos a través de estos medios, para que la gente escuche. También es bienaventurado aquel que escucha. Hagámoslo con la manera de aprender, con la manera de conocer más de Dios, Amén. Los planes de Dios que tiene para con nosotros. No sabemos cómo Dios toca los corazones de las gentes a través del estudio de la palabra del Señor. Amén. Digo esto porque, pues, usualmente en las mañanas no hay mucho tiempo, a veces para estudiar nos levantamos, nuestro devocional y vamos, pero por el camino muchos tenemos la oportunidad de escuchar. Así es. Escuchar estos temas, estas lecciones que debe ser nuestro pan cotidiano. Y cada estudio, cada tema que se escucha, hermanos, que no se quede solamente en una manera teórica, sino que también lo llevemos a la práctica en nuestra vida diaria. Amén. Bien, hermano, entonces oramos. Sí, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Una vez más, Señor, venimos en este día agradecidos y contentos por habernos permitido, Dios, despertarnos con vida y con bien, poder respirar sin ningún impedimento y caminar sin ningún impedimento. Amén. Gracias, Padre, por darnos esta bendita bendición. Señor, ahora que vamos a empezar este estudio de la escuela sabática, queremos pedirle, oh Padre, que nos dirija a mi hermano Joselito y a mí a través de su Espíritu Santo, que no sean nuestras palabras, sino su palabra la que nos hable hoy en el mensaje que tiene para nosotros y para nuestros hermanos allá a la distancia, en donde quiera que se encuentren en este día, oh Dios, que también ellos puedan, Señor, recibir esta bendición. Bendice, Señor, este estudio, por favor, una vez más, y bendice, Señor, estos controles, bendice, Señor, a Eliseo que está en los controles, y que todos, Señor, estos aparatos funcionen para que nuestros hermanos puedan ver y oír la presentación de su palabra en esta hora. Gracias por escucharnos, porque lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, hoy es miércoles 9 de noviembre. Ya se hicieron las recomendaciones, las invitaciones a los cultos. Y hoy la lección lleva por título Un buen hábito desde pequeños. Un buen hábito. Recordemos que los hábitos hacen las acciones. Y las acciones hacen el carácter. Y el carácter hace la persona, lo que es la persona. Entonces, es bueno que desde pequeños los niños, nosotros como padres les enseñemos buenos hábitos. Amén. La pregunta que encabeza la lección de hoy dice, ¿cómo se aplica el concepto de abnegación incluso a los niños y jóvenes? Bien, pues leamos la palabra del Señor ahí, hermano, ¿dónde? En el libro de Proverbios, capítulo 20 y versículo 11. Proverbios, capítulo 20 y versículo 11, dice así la palabra de Dios. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Qué interesante, hermanos, lo que dice este versículo. Fíjese cómo el sabio Salomón, por decir así se le conoce, ¿verdad?
cómo el Señor le dio sabiduría, cómo Él fue usado a través del Espíritu Santo. Y Él está dando aquí una recomendación o una instrucción. Dice, aún el muchacho es conocido, ¿por qué cosa? Por sus hechos. Y luego agrega Él, si su conducta fuere limpia y recta. Como decía mi hermano Joselito, ¿qué tipo de enseñanza nosotros como padres les damos a nuestros hijos? ¿O qué enseñanza recibimos nosotros de nuestros padres cuando éramos niños? ¿Qué es lo que somos hoy? Porque recuerde, hermano, que lo que nosotros somos van a ser nuestros hijos. La enseñanza que nosotros les demos a través de la palabra de Dios, que ahora que nosotros hemos conocido, ellos van a tener, como dice aquí la parte final, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Por qué? Por la enseñanza que nosotros les hayamos dado a nuestros hijos. Así es. Bien, creo que los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Y la Escritura decía que el muchacho es conocido por sus hechos, no por las palabras o no por lo que él dice, sino por lo que hace. Por eso, hermanos, dice que cómo se aplica el concepto de abnegación incluso a los niños y jóvenes. Pues creo que cuando un padre cría a sus hijos con abnegación, con sacrificio, le enseña lo que cuesta la vida, lo que cuesta el alimento, lo que cuesta vivir, de qué manera, y si enseñamos por ejemplo y por dicho los buenos principios para los niños, para los jóvenes, pues van a ser jóvenes y niños de buen, que al final de cuentas van a tener una conducta buena, ¿verdad? No van a ser engreídos, ni van a andar ahí presumiendo con lo poco que tienen, sino que van a ver que todo cuesta un sacrificio. Exacto. Y en las cosas de Dios, pues también en la palabra de Dios aquí nos dice que a los niños debemos educarlos a formarles un buenos hábitos desde pequeños. Así es. Y es lo que decía la palabra del Señor. ¿Qué dice hermano Denis entonces? La primera parte de la lectura del Espíritu Profecía aquí. Sí. Leo de Conducción del Niño, la página 122. Dice así: los niños de 2 a 4 años no deberían ser inducidos a creer que deben tener todo lo que pidan. Fíjense qué interesante esta nota. Sigue diciendo, los padres deberían enseñarles lecciones de abnegación y nunca tratarlos de modo que piensen que son el centro y que todas las cosas giran alrededor de ellos. Es interesante esto, lo que estamos leyendo, hermanos. Miren lo que está diciendo. Y creo que muchos padres hemos cometido ese error, ¿no? Sí, de darle las cosas, todas las cosas que ellos piden. No. Dice aquí, fíjese, los niños de 2 a 4 años no deberían ser inducidos a creer que deben tener todo lo que pidan. Y una de las cosas, los errores que cometen algunos padres es a los niños darles el teléfono. Darles un teléfono, que se entretengan, que tengan ahí, hermanos, cuánto daño se ha hecho hoy. Estoy hablando de esto, hermano, porque hemos oído y hemos visto de casos terribles con respecto a esto. Que a los niños de esa edad, para callarlos, para tenerlos, lo que hace el padre, dale, mira, toma, le da lo peor, le da el teléfono. Y aquí dice la palabra de Dios, sigue diciendo, muchos niños han heredado el egoísmo de sus padres, pero los padres deberían procurar desarraigar de su naturaleza cada fibra de esta tendencia. Sigue diciendo, Cristo expresó diversos reproches a los que eran codiciosos y egoístas. Los padres, a la primera manifestación de egoísmo, sea en su presencia o cuando están con otros niños, dice, deberían procurar restringir y desarraigar esos rasgos del carácter de sus hijos. Hermanos, la mensajera de Dios nos está dando un consejo a nosotros como padres. En primer lugar dice que los padres deberían enseñarles lecciones de abnegación y nunca tratarlos de modo que piensen que son el centro y que todas las cosas giran alrededor de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son en primer lugar, que ellos son los que... No. Dice que cuidado con eso.
primera cosa. Y luego dice, otra parte que me llama la atención, dice que muchos niños han heredado el egoísmo ¿de quiénes? De sus padres. ¿Quiénes son los culpables entonces de estas criaturas? Los padres, nosotros de padres, en enseñarles a ser egoístas, a ser mezquinos, no ayudar al menesteroso, al necesitado. Los hemos vuelto egoístas y eso, dice, también han heredado los hijos. Luego otra cosa más en que encontramos, dice aquí, los padres a la primera manifestación de egoísmo, sea en su presencia o cuando están con otros niños, deberían procurar restringir y desarraigar esos rasgos del carácter de sus hijos. Hermanos, cuando nosotros miramos a los niños, miremos la conducta de los niños hoy día. Si no hay un cuidado, si no hay una enseñanza que Cristo reine en ese hogar, van a haber niños mal educados, mal criados, egoístas, mezquinos, que solo pasan nada más, quieren tener y dame esto, esto es mío, esto es mío. Hermanos, nosotros como conocedores de estas cosas tenemos que saber educar a nuestros hijos. Por eso decía el versículo que encontramos en Proverbio, aún el muchacho o el joven es conocido por sus hechos, y luego si su conducta fuera limpia o recta. Qué triste, mis queridos hermanos, que el mal pueda arraigarse desde la niñez. Y se arraiga porque los padres también tienen esa tendencia. Se siembra en los niños una semilla que va a dar fruto y frutos amargos. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Cuántos jóvenes no deshonran a sus padres? Sí. ¿Cuánta deshonra no hay en la familia? ¿Por qué? Por esta clase de niños creados a una manera egoísta, avariciosos. Y eso es un mal que abunda en el mundo hoy. Así es. Por eso, rara vez podemos ver un muchacho, como dice aquí la palabra de Dios, que su conducta es limpia, que su conducta es recta. Ojalá que los niños, con nosotros como padres, podamos contarles la historia de José. Ajá. Ejemplos de jóvenes y niños que fueron niños educados y más en las cosas de Dios. Algo que me llama la atención aquí, esta lectura que leyó el hermano Denis, dice, los padres deberían enseñar lecciones de abnegación. ¿Cómo se enseña una lección de abnegación? ¿Será que nomás por las palabras? No, también por las acciones. Las lecciones de abnegación, los padres debemos hacerlas también nosotros practicando la abnegación. No puede el borracho decirle a su hijo, deja de tomar, mientras el padre todavía también sigue agarrando la botella, ¿no? O sea que es necesario, mis queridos hermanos, que las lecciones de abnegación sean dichas más por el ejemplo que por las palabras. Y los padres tenemos también esa responsabilidad. Sigo leyendo una cita más que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 377. Dice, si al viajar nuestra juventud llevara cuenta exacta del dinero que gasta, artículo tras artículo, sus ojos se abrirían para ver las pérdidas. Aunque no les toque privarse de comidas calientes como lo hicieron los primeros obreros en su vida ambulante, aprenderán a suplir sus verdaderas necesidades con menos gasto del que ahora creen necesario. Hay personas que practican la abnegación para dar recursos a la causa de Dios. Entonces, que los obreros de la causa también practiquen la abnegación, limitando sus gastos. Es recíproco. Aquí tenemos lecciones y consejos que podemos aprender. Y hoy, pues, bueno, estamos todavía bajo el contexto de ser buenos mayordomos. Cómo administramos las cosas que el Señor nos da. La lección de la semana pasada hablaba de dónde está nuestro tesoro. Bueno, la lección de esta semana hablaba de eso. Pero la lección de la semana pasada hablaba del amor al dinero. Y el amor al dinero no es otra cosa que el amor al yo. Porque yo me compro esto, yo me voy a pasear a esto, yo quiero divertirme en esto. Y todo eso conlleva una malgastadera de dinero que pudieran usarse sabiamente para algo beneficioso en pro de la salvación de las almas que perecen. Nosotros como padres,
¿Cómo inculcar eso a nuestros hijos? Ese sería la pregunta para nosotros. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Pues que nos vean haciendo estas obras, que nos vean, que ellos se den cuenta de cómo ofrendamos, de cómo damos con un corazón de dadivosidad, cómo destruimos en nosotros la avaricia, la codicia. Y este es el plan de Dios, el plan de preparación para prepararnos para el reino de los cielos. Amén. Imagínense que como padres, ustedes los padres se están preparando y están desarrollando la codicia de sus corazones, para sus hijos los están dejando que hagan y que quieran lo que sea. O sea, en otras palabras, está diciendo, yo quiero al cielo, pero mi hijo, si no va, que se quede. No, hermanos, esta es una lección para nosotros hoy, esta mañana, como padres, como abuelos. Creo que debemos aprender este consejo de la palabra del Señor. Y bien, somos conscientes de que la juventud hoy gasta dinero, Sí. a manos llenas. Vivimos en un país donde la vida es un poco más, más liberal, más de poder tener lo que se quiere a veces. Compras. De comprarse lo que no hay, en otras palabras, no hay mucha necesidad aquí. Y ese es el peligro, hermanos, es un peligro constantemente alrededor de nosotros aquí en las ciudades. Digo esto a comparación porque nosotros que vinimos personalmente, yo vengo de un pueblo, de un rancho donde no había ni luz, donde no había ni agua. Allá se practicaba mucho la abnegación y puedo ver la diferencia, los cambios de vida que se obtienen allá y las lecciones que se obtienen aquí son muy diferentes. Entonces por eso la sierva del Señor no se equivoca que los padres que tienen hijos, sáquenlos de las ciudades, sáquenlos. Aquí hay muchas familias que se han salido de las ciudades, del centro de las ciudades, y se han ido a vivir un poco apartado, pero yo no digo que no tenga mucho actividad. Tiene en su manera, sí, pero no tanto, porque seguimos participando de todo lo que hay en el teléfono. Yo digo, ¿cuán difícil sería desarraigarnos de todo eso? O sea, es un poco difícil. Lo que quiero decir, mis queridos hermanos, es que nosotros como esta lección que viene hoy, muy adecuada para los niños y para los jóvenes, ¿cómo le haremos nosotros como iglesia, como padres, emprender una obra en rescatar, en enseñar, en educar a los jóvenes que hoy malgastan? Estoy hablando a los jóvenes adventistas de la iglesia de nosotros, o más a la iglesia donde nosotros vamos también. O sea, es un llamado de atención la lección que este día nos está dando. Un buen hábito, para cultivar buenos hábitos, pues se requiere constancia, porque hemos hecho de nosotros como padres de nuestros niños, nuestros jóvenes, pues hemos sembrado la semilla del egoísmo, y cuán difícil es desarraigarla, hermano Denis. Sí, difícil. Me llama la atención la parte final, donde dice que hay personas que practican la abnegación para dar recursos a la causa de Dios. Uh-huh. Dice que hay personas que esto sí que es interesante, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. Hay personas que practican la abnegación para dar recursos a la causa de Dios. Y luego dice, entonces, que los obreros de la causa también practiquen la abnegación, limitando sus gastos. Por eso decía, cuando leía la nota a mi hermano, que es recíproco, tanto el dador como el que recibe. Es lo mismo, hacer esas cosas, restringirnos o anegarnos a aquellas cosas, a aquellos placeres, digámoslo así, pongámoslo así, aquellos placeres. No, ya dice, así como estas personas que hay, dice, que se restringen, o sea, se limitan también ellos para ayudar a la causa, así dice también los obreros. Hermanos, aquí la palabra de Dios es bien clara, aquí nos deja a todos, nos da cómo nosotros debemos de vivir. ¿Cuál es la forma de vivir para que la obra de Dios siga adelante, siga creciendo, se siga llevando el mensaje, que rompa fronteras, como dice la mensajera de Dios? Pasarán océanos, dice, cruzarán los Atlánticos, los océanos, todo eso, la palabra de Dios. ¿Y cómo puede llevarse a cabo esta obra? Por esos obreros que
a través de los recursos que damos, se puedan enviar estos obreros y puedan llevar también la palabra de Dios a esos lugares. Así es. Bien, viene una pregunta en esta lección también. El inciso B dice: señala un ejemplo de cuán temprano la formación económica fue puesta en práctica. Primera de Corintios 11:1. Ok, Primera de Corintios 11:1 dice así. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1, me dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sencillo, no es difícil, de esto lo entiende hasta un niño. Dice aquí el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es Cristo Jesús, porque Pablo dice que Él es imitador ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad? Así dice, así como yo de Cristo. Entonces, pero él dice, empieza diciendo: sed imitadores de mí, de Pablo, pero él no termina ahí, él dice: así como yo de Cristo. O sea que él ha tomado el ejemplo de Cristo y nos manda a nosotros que también nosotros tomemos el ejemplo de Cristo. Así es, el apóstol Pablo enseñaba a los corintios que siguieran el ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo a imitar de Pablo? Si nosotros pudiéramos ver lo que Pablo sufrió, la vida de abnegación que Pablo sufrió, y él decía: lo que yo tenía antes no tiene comparación, lo tengo por basura por amor de Cristo. Cristo es más grande que todas las cosas. El contexto por lo cual él mencionó esto: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, lo encontramos en el versículo 33 del capítulo 10. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. ¿Practicaba el apóstol Pablo la abnegación para salvar a otros? Sí, claro. ¿Verdad, hermano? Claro, él la practicaba para salvar a otros. Entonces, este principio es una manera de formarnos. Es un ejemplo de una formación económica que fue puesta en práctica a principios de la iglesia cristiana. Amén. Y eso es muy importante, que también se debe poner en práctica hoy en este tiempo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo imitaba a Cristo ¿en qué? En todo, en la abnegación. Cuando Cristo vino a este mundo, nosotros podemos encontrar dónde nació Cristo. ¿En dónde fue donde nació el Rey de Reyes? Wow. El Rey de Reyes que vino a este mundo a nacer. Imagínense, en un pesebre. Yeah. Los ángeles vinieron, le dieron la noticia con gozo a los pastores: os ha nacido en Belén el Rey. El Rey ha nacido. Y un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Vayan a verlo. Lo encontraréis allá en aquella mansión, en aquella casa. Ahí nació, una casa en 3 pisos. En 3 pisos, con una mansión, alberca, wow, con todo eso. Ahí nació Jesús. Hermanos, la vida de la nación, como dice aquí, señala cuán temprano la formación económica fue puesta en práctica, pues el más claro ejemplo es Cristo Jesús. ¿Cuán temprano? Desde su nacimiento. Cristo nació en un pesebre. Y su vida la podemos ver, una vida de abnegación. Definitivamente Cristo había destruido al yo. Amén. Cristo vivió para bendecir a otros. Amén. Nunca para bendecir a sí mismo. Sí. En un momento él dijo, cuando un discípulo dijo: Señor, yo te quiero seguir. Él dijo: ¿y por qué me quieres seguir? Mira, ¿no crees que yo tengo grandes cosas? Ven. Y le preguntó: ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ven y ve. Y lo lleva a ver al Señor: aquí vivo. Pero ¿dónde? En el desierto, por ahí, en un lugar. El Señor muchas veces pasó la noche, mis queridos hermanos, en un lugar que no era una casa. Yeah. Vivió una vida abnegada al Señor. Y ese es el ejemplo a cual Pablo nos quiere llevar. Amén. Pablo imitaba a Cristo. Yeah. Lo imitaba en una vida abnegada, con el único propósito de salvar a otros. Y ese es en relación a la pregunta que se nos pone aquí en la lección del miércoles. Dijo el Señor Jesucristo: las zorras tienen sus chozas, cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que en el cielo lo tenía todo, que en el cielo
la adoración de los ángeles, su trono de oro, vino a vivir una vida de abnegación a este mundo. Ya lo decía la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no quiso ser igual a Dios, se anodó, se despojó de sí mismo. Vino a ser como un siervo, vino a ser como uno de nosotros. Ese es el ejemplo que Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Qué hermoso ejemplo nos pone la lección hoy, esta mañana. Sí, lindo, lindo. Terminamos la lección con esta cita que dice, que nos comenta aquí la sierva del Señor. Note la vida de abnegación que la sierva del Señor también practicó, y la vida que debemos practicar nosotros en ese tiempo, un tiempo tan importante como en el cual vivimos, hermanos. El cristiano, el fiel mayordomo de los últimos días, necesitamos practicar la abnegación. Mire lo que la sierva del Señor, el testimonio que nos comparte aquí, en el libro El Hogar Cristiano, página 349. Cuando tenía solo 12 años, yo sabía lo que era economizar. Con mi hermana aprendí un oficio, y aunque solo ganábamos 25 centavos por día, ahorrábamos un poco de esta suma para darlo a las misiones. Wow, de 25 centavos. Solo ganaban 25 centavos por día. Por día. Y de esa poca cantidad ellos ahorraban un poco, ¿para qué? Para darlo a las misiones. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Sigue diciendo, economizábamos poco a poco hasta tener $30. Wow. Y luego, cuando oímos el mensaje de la pronta venida del Señor y un pedido de recursos, así como de hombres, fue para mí un privilegio entregar $30 a mi padre y pedirle que los invirtiera en folletos y otros impresos para comunicar el mensaje a los que estaban en tinieblas. Wow, qué ejemplo. Qué ejemplo de negación nos pone una niña. Una joven de 12 años. De 12 años. ¿Tenía egoísmo, avaricia, ella? No. Una teenager, ¿verdad? Una teenager de 12 años. De 12 años. Practicó la abnegación. Bueno, eran otros tiempos. Hoy nosotros vivimos en un tiempo muy peligroso, muy peligroso. Por eso se nos llama a nosotros a practicar esta abnegación. Que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo. Aquí la sierva del Señor comenta que de esos 25 daban para las misiones, cubrían algunas sus necesidades, pero apartaban, ahorraban dinero, ahorraban ese dinero también para economizar, dice, poco a poco, hasta que juntaban $30. Imagínense, de 25 centavos por día. Para juntar $30, aparte daban para misiones y para sus gastos, y ahorraban un poquito, tenían un alzadito por ahí, hasta juntar $30. Pues cuando se pidió y se requirió, ¿qué hizo la sierva del Señor? Demos ahí una parte. Lo dio. No, todo. Lo dio todo lo dio para la obra del Señor. Esa es una vida de abnegación. Es un ejemplo que tenemos aquí de la sierva del Señor. ¿Qué más dice, hermano? Hermano, yo quiero comentar. Qué alegría para este padre. Qué alegría para este padre de su hija, de sus hijas, darles este dinero. Vienen ellas. Estaban ahorrando, hermano. Estaban ahorrando, me imagino, para algo, ¿no? Porque, para el futuro. Pero cuando vieron la necesidad, cuando vieron que había esa necesidad, con toda satisfacción, con toda alegría, le dijeron: padre, papá, mira, aquí está este dinero, tome, úselo. Y dice que era para engrandecer la obra de Dios. ¿Qué ejemplo es, hermanos jóvenes, nosotros adultos también, poder tomar ese ejemplo de estas jovencitas? Bien, dice la otra parte, dice así: con el dinero ganado en nuestro oficio, mi hermana y yo nos vestíamos, entregábamos nuestro dinero a mamá, diciéndole, qué bonito esto, diciéndole: haz la compra de manera que después de pagar por nuestra ropa, quede algo para la obra misionera. Y así lo hacía ella, con lo que estimulaba en nosotras el espíritu misionero. Qué cita extraordinaria esta.
qué alegría había en esta familia, en estos padres. Primero se dirigen con su padre. Luego aquí miramos, se dirigen con su mamá. O sea, que eran partícipes todos. Esta familia estaba unida. Sus hijas compartían tanto con el padre como con su madre. Qué ejemplo, hermanos, qué ejemplo más lindo es este que encontramos en esta lección. Por eso, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, nos encontramos con gemas que nos hacen pensar: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo soy yo? ¿A dónde necesito cambiar? ¿Soy un egoísta número uno que solamente pienso en yo y yo y yo? Mire aquí estas jovencitas, cómo ellas, hermanos, qué lindo. Yo puedo decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esto ha quedado registrado aquí para ejemplo también de nosotros, como padres y como hijos. ¿Qué lección nos da la vida de la sierva del Señor aquí a sus 12 años? Amén. No solamente a los jóvenes, a nosotros los adultos también. Cuando ella escuchó el mensaje de Guillermo Miller que Cristo iba a venir y que se necesitaba predicar este evangelio, no lo pensó. No lo pensó. Dio lo que tenía, dio todos sus ahorros para que se predicara ese evangelio, se invirtiera en folletos y otros impresos para comunicar el mensaje a los que estaban en tinieblas. Hermanos, creo que igual nos ha tocado a nosotros vivir. El Señor viene pronto. Amén. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Amén. Los eventos que estamos viendo hoy cumplirse, los desastres, los terremotos, todo lo que acontece en nuestro mundo, en la política, como en la naturaleza, como en la religión, nos anuncian que Cristo viene pronto. Amén. No debemos escatimar, mis queridos, los medios que Dios nos da para ponerlos a trabajar en la obra del Señor. El último tirón que el pueblo está por dar en este tiempo requiere de nuestra voluntad de poner todo en las manos de Dios. Amén. Que este es el mensaje para hoy nosotros, a los jóvenes, a los niños, padres. Enseñéndoles la negación. Amén. Enseñéndoles una vida negada, una vida de sacrificio. Antes se practicaba en la iglesia el fondo de inversión. Yo recuerdo mucho y yo creo que es bueno. Era bueno porque ahí se enseñaba la abnegación. Ahí se enseñaba a cumplir primeramente con Dios y bueno, ya después lo que quedaba, si quedaba algo para uno, está bien, pero creo que era en aquellos tiempos cuando la iglesia todavía estaba un poquito encarrilada. Ojalá que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a meditar en el tema que hoy hemos tenido. Amén. Un mensaje muy importante y oportuno para los niños y para los jóvenes y para nosotros como padres. Amén. Tenemos una responsabilidad, ya sea como padres o como hermanos de iglesia también, como miembros de iglesia, a ver por nuestra grey, especialmente por los corderitos de nuestra grey. Amén. Que Dios les bendiga. Y es nuestro deseo que los estudios que hemos tenido hasta aquí, pues el Señor nos ayude a ponerlos en práctica, que el Señor nos ayude a crecer, a aprender más. Y no se olvide de compartir este mensaje. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos con una oración. Oh Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en este momento. Amén. Porque su misericordia, usted nos instruye y nos corrige. Amén. Corrige nuestra alocada manera de vivir a veces, Señor. Sí. Que no está en armonía a veces con su palabra, aunque nos decimos que somos el pueblo que espera su venida. Ayúdenos, Señor. Por favor. Creo que todavía hay una obra que hacer en nosotros. Amén. Y a veces no la podemos hacer si usted no nos ayuda. Gracias por la lección que hoy nos dio. Amén. Le pedimos, Señor, que nos ayude a someternos a su voluntad. Amén. Nos ayude a ser ejemplos de abnegación para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Amén. Y que esta iglesia siga creciendo. Así sea. No en medios, pero siga creciendo también, no solamente en medios o en miembros o lo que sea, pero que crezcamos en hacer su voluntad, Amén. en prepararnos para su pronto regreso. Sí, gracias por estos estudios. Le pedimos por nuestros hermanos que los han de escuchar, que sea para ellos también una bendición. Amén. Usted viene pronto, Señor. Sí, así es. Viene pronto. Debemos entregarle nuestra vida. Amén. Y nuestra vida es todo. Gracias
por esta bendición. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.